El olor a humedad y desesperación llenaba la sala de subastas, una asfixiante mezcla de miedos no expresados y sudor rancio. Fuera, el cielo de medianoche rugía, y relámpagos intermitentes iluminaban los rostros voraces de la multitud, un mar de alfas y betas esperando su turno para despojar a la miseria de su último vestigio de dignidad. En el centro de este circo sombrío, ella temblaba. Su cabello dorado, normalmente un halo de luz, estaba pegado a su piel húmeda, y sus ojos azules, que una vez habían brillado con una inocencia desbordante, ahora reflejaban la profunda desesperanza de un cordero a punto de ser sacrificado. Era una omega, y en este mundo rígidamente jerárquico, eso significaba que su destino no le pertenecía. Era un objeto, una mercancía, destinada a servir. Había aprendido a ocultar el poder latente que a veces brotaba de sus yemas de los dedos, una energía sutil que había sentido desde niña y que sus tutores, temiendo lo desconocido, le habían enseñado a reprimir con severidad. Ahora, ese poder se sentía inútil, una chispa moribunda ante la inminente oscuridad. El subastador, un hombre corpulento con voz de trueno, levantó su martillo, su último resonante vendida, a punto de sellar su destino. Justo cuando el pesado golpe estaba a punto de sentenciar su existencia, una explosión ensordecedora rompió la puerta principal, haciendo volar astillas de madera y escombros. El silencio cayó como una mortaja sobre la audiencia. Todos los ojos se volvieron hacia la figura imponente que había irrumpido. Era el Rey Alfa, León. Su cabello, negro como la noche más profunda, enmarcaba un rostro cincelado por la autoridad, y sus ojos, de un verde tan intenso que parecían perforar el alma, escanearon la sala con una autoridad innegable. Llevaba una capa oscura que se agitaba con el viento que entró por la puerta destrozada, y una energía palpable emanaba de él, calmando instantáneamente la voracidad de la multitud. «Esta venta ha terminado», declaró León, su voz profunda y resonante. No era una sugerencia, sino un decreto inquebrantable. Sus ojos se fijaron en ella, y una extraña emoción, una mezcla de dolor y reconocimiento, la inundó. Ella nunca lo había visto, pero su mirada le resultaba extrañamente familiar, como un sueño olvidado en el umbral del despertar. León avanzó entre los murmullos de asombro y miedo hasta detenerse frente a ella. De los pliegues de su capa, sacó una cadena de plata fina, intrincadamente elaborada. Era una joya de artesanía exquisita, pero su verdadera maravilla se reveló cuando la colocó suavemente alrededor del cuello de Ela. Al tocar su piel, la cadena emitió un brillo suave y cálido, una luz plateada que parecía emanar desde dentro de ella misma, disipando la opresión de la sala. El calor se extendió por su pecho, una sensación de protección que nunca había experimentado. «Ella», dijo León, su voz ahora un susurro cargado de significado, «parece que no me recuerdas, pero tú y yo compartimos un pasado que estas personas nunca podrán comprender». Un hilo de memoria trató de formarse en la mente de Ela, una imagen borrosa de un jardín y una risa infantil, pero se desvaneció antes de que pudiera atraparla. La confusión se sumó a su desesperación. Con un gesto, León la tomó de la mano, y su toque fue inesperadamente suave, casi reverente. La multitud se apartó, temiendo la ira del rey. Salieron del nauseabundo foso de la subasta, bajo el cielo tormentoso que ahora comenzaba a calmarse, los relámpagos distantes como ecos de un drama que ya había pasado. La lluvia había cedido a una brisa fresca, y mientras León la guiaba, el aire parecía más limpio, más prometedor.
El viaje al castillo fue un torbellino. Ella nunca había visto tanta grandeza. Las vastas extensiones de piedra pulida, los tapices intrincados, la silenciosa procesión de sirvientes que se movían como sombras. El castillo del rey Alfa, una fortaleza de poder y misterio, se alzaba majestuoso sobre el reino, un recordatorio constante de la dominación Alfa. Mientras cruzaban los patios, el pensamiento de su destino incierto la oprimía, pero la cadena de plata en su cuello brillaba, un consuelo tangible. León la condujo a una habitación exquisitamente amueblada, lejos del bullicio del castillo, un santuario de terciopelo y madera oscura. Ella se sintió pequeña y abrumada, una omega de la calle en un nido de realeza. Él se paró frente a la ventana, observando el reino oscuro. A pesar de su apariencia formidable, ella podía sentir una profunda melancolía en él, una carga invisible que lo oprimía. «Este reino es vasto y poderoso», dijo León, su voz baja, casi para sí mismo. «Pero la estabilidad es frágil. Mis predecesores han gobernado con mano de hierro, asegurando el dominio Alfa. Pero temo que mi liderazgo, si no está guiado por la sabiduría y la justicia, pueda llevarlo a la ruina». La confesión era cruda, revelando un miedo que la mayoría de los alfas nunca admitirían. Él era el rey, y aún así, su mayor temor era el fracaso, la destrucción de todo lo que había jurado proteger. Ella lo observó, notando la línea tensa de su mandíbula, la profundidad de sus ojos verdes. La cadena de plata en su cuello seguía brillando, un faro en la oscuridad de sus propios pensamientos. «La cadena», dijo León, volviéndose hacia ella. «Es un símbolo de protección, sí, pero también es un vínculo, una promesa, una memoria de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. La forjé yo mismo, con la esperanza de que algún día te encontraría y te recordaría. Contiene un fragmento de nuestra esencia, de tu poder oculto y de mi promesa de protegerlo». Ella llevó su mano a la cadena. Su tacto fue de repente más cálido, como si respondiera a las palabras de León. Ella no entendía la totalidad de sus palabras, su poder oculto, su esencia. Pero una sensación de certeza, de pertenencia, comenzó a arraigarse en ella. No era solo su salvador, sino una parte de su historia, de su ser. Él no solo la había salvado de un destino cruel, sino que también parecía estar buscando la salvación para sí mismo, para su reino, a través de ella. La noche anterior, ella era una omega sin valor, despojada de su agencia. Ahora, bajo la protección del rey Alfa, y con el misterio de una cadena brillante alrededor de su cuello, su vida había cambiado irrevocablemente. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ella sintió una chispa de esperanza, una promesa de que su poder reprimido podría no ser inútil después de todo. Ella levantó la vista hacia los ojos verdes de León, que ahora la miraban con una mezcla de súplica y determinación. Comprendió que su rescate no era solo un acto de nobleza, sino el inicio de un viaje compartido, entrelazado con los hilos de un pasado olvidado y un futuro incierto, donde la cadena de plata sería su guía silenciosa. Su vida como objeto había terminado, su vida como algo más, como un eslabón en la salvación del rey y el reino, apenas comenzaba. Los días siguientes a su rescate transcurrieron en una bruma de opulencia y extrañeza para ella. El castillo del rey Alfa, una fortaleza de poder y lujo, se sentía tanto un santuario como una jaula dorada. Había sirvientes que la atendían con una diligencia silenciosa, vestimentas de seda y brocados,
y manjares que nunca había soñado. Sin embargo, se sentía como una intrusa, un fantasma en los vastos y pulidos pasillos. La cadena de plata en su cuello era su único consuelo constante, su calidez un ancla en el torbellino de su nueva realidad, un recordatorio tangible de León y la inexplicable conexión que compartían. León, aunque a menudo absorto en los deberes de su reino, nunca estaba realmente ausente. Ella sentía su presencia a la distancia, una vigilancia sutil pero inquebrantable. A veces, sus ojos verdes se cruzaban en un pasillo, un intercambio mudo de comprensión que trascendía las palabras. Ella no era una sirvienta ni una prisionera, sino un enigma en el corazón del reino, la Omega que el rey había rescatado, cuya mera existencia desafiaba las rígidas jerarquías de su mundo. Los susurros de los betas y alfas en la corte la seguían como una sombra, una mezcla de curiosidad, temor y resentimiento por su posición inexplicable. Era la materialización de un misterio, tanto para ella misma como para el formidable rey. 3 días después de su llegada, cuando el sol se abrió paso a través de las nubes tormentosas, León la invitó a un lugar que llamaban el Jardín de los Dioses. Era un santuario antiguo y olvidado, oculto tras los muros más altos del castillo, donde el aire estaba impregnado de jazmines y hierbas sagradas. Estatuas erosionadas de deidades olvidadas observaban desde pedestales cubiertos de musgo. Ella lo encontró de pie junto a un estanque de nenúfares, su imponente figura más relajada que de costumbre, aunque una sombra de preocupación persistía en sus profundos ojos verdes. Llevaba una túnica sencilla y alrededor de su cuello, semioculta bajo la tela, ella vio una cadena de plata idéntica a la suya, pero con una diferencia sutil. Mientras ella se acercaba, la cadena de León emitió un leve resplandor, un pulso de luz casi imperceptible que coincidía con el suave brillo de la suya. Era una conexión silenciosa, un eco. «Este lugar guarda muchos secretos», dijo León, su voz un murmullo entre el susurro del viento. «Como tú y yo, ¿verdad, ella?» Ella asintió, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y anhelo. «Hay fragmentos», continuó él, «imágenes borrosas de risas, de un jardín, de una promesa». Ella sintió que la suya brillaba más fuerte, respondiendo a sus palabras. «Yo también», respondió ella, su voz apenas audible. «Un jardín y la sensación de volar». Ambos compartieron un momento de entendimiento mudo, sus miradas conectadas por el hilo de una memoria escurridiza. Pero la realidad era un muro entre ellos. La sociedad alfa esperaba que León se uniera a una beta de linaje noble para asegurar la estabilidad del reino y una línea de sucesión fuerte. Una omega, con un pasado desconocido y un poder latente, era una anomalía, una amenaza al orden establecido. León, el rey, no podía permitirse la debilidad ante los ojos de su corte. Fue en esos días de creciente, aunque silente, conexión, cuando Lady Myrna, la consejera principal de León, hizo su aparición más prominente en la vida de ella, una mujer de mediana edad, con una elegancia impecable y ojos tan agudos como cuchillas. Myrna exudaba autoridad y un intelecto formidable. Acompañaba a León en muchas reuniones y sus consejos, aunque siempre sensatos y pragmáticos, a menudo se inclinaban hacia la preservación de la tradición y el poder. Ella la observaba con una curiosidad velada, evaluando su presencia calculadoramente. «Su Majestad debe considerar el futuro», dijo Myrna una tarde, su voz clara y autoritaria, dirigiéndose a León, pero con una mirada de reojo a ella.
El reino necesita un heredero fuerte, una unión que refuerce los lazos de poder. Los rumores sobre la Omega rescatada. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Myrna, con su propia agenda, quizás aspirando a una posición de mayor influencia o buscando asegurar un matrimonio estratégico para León, veía a ella como una distracción, o peor, como un peligro para el orden establecido. La presión de la corte invisible, las expectativas sobre León y la propia incertidumbre de ella comenzaron a pesar. Una noche, tras un sueño inquietante, ella se despertó sobresaltada, el corazón desbocado. La cadena de plata en su cuello ardía con una calidez inusual. Una imagen, tan nítida como dolorosa, irrumpió en su mente. Ella, una niña, en medio de un campo azotado por la lluvia, las manos extendidas, una energía salvaje emanando de sus dedos. El cielo nocturno rugía, relámpagos cruzaban el firmamento, y la tormenta, que parecía brotar de su propia voluntad, era su única compañera. Había usado el caos, la furia de los elementos, para escapar de sus captores, dejando atrás una estela de destrucción y miedo. La memoria la abrumó. Era la primera vez que recordaba tan vívidamente la manifestación de su poder, una fuerza tan aterradora como liberadora. Ese poder latente que había reprimido por tanto tiempo, que ahora volvía a la superficie, la asustaba. Era la prueba de que no era solo una Omega indefensa, sino algo más, algo que la sociedad alfa temería y trataría de controlar. Días después, la corte recibió la noticia de un gran baile real, un evento para celebrar la estabilidad del reino, y se rumoreaba para que el rey alfa considerara a las betas elegibles para la unión. León, con una expresión de solemnidad teñida de algo inescrutable, se acercó a ella en uno de los pasillos silenciosos del castillo. «Habrá un baile», dijo, su mirada fija en la cadena de plata en su cuello. «Me gustaría que asistieras, ella, no como un objeto, sino como mi invitada». Su invitación era tanto una orden como una pregunta, un desafío a las normas y una afirmación de su creciente vínculo. Ella sintió una mezcla de terror y una extraña determinación. El baile sería el centro de atención de la corte, un mar de ojos juzgadores, y ella, una Omega, se presentaría bajo la protección del rey, con el misterio de su pasado y su poder incipiente. El aire en el castillo se cargó de una nueva expectativa. ¿Qué haría ella, la Omega con el poder oculto y el recuerdo de una tormenta en sus venas, frente a León y la corte que la juzgaría? La noche del gran baile real llegó con una promesa de esplendor y una densa capa de tensión. El gran salón del castillo había sido transformado en un sueño de opulencia, sus altas paredes adornadas con tapices de seda carmesí y oro, mientras miles de velas parpadeaban en intrincados candelabros, proyectando un brillo cálido y danzarín sobre los invitados. Centros de mesa con flores frescas, exóticas y fragantes llenaban el aire con sus perfumes, mezclándose con el aroma del vino y las delicadas comidas. La música de una orquesta real inundaba el espacio, invitando a valses y danzas elegantes. Ella, vestida con un vestido de seda azul medianoche que León le había hecho preparar, se sentía como una marioneta. El tejido era suave contra su piel, pero se sentía más como una armadura que como una vestimenta cómoda. La cadena de plata en su cuello, su único consuelo en los días pasados, ahora parecía más pesada. Su calor un presagio de la abrumadora expectación. Cada susurro, cada mirada inquisitiva de los alfas y betas que llenaban la sala, la hacía sentir pequeña. Una anomalía en un mar de perfección forzada.
Se aferró a la esperanza de encontrar a León, sus ojos azules escudriñando entre la multitud, buscando ese faro de familiaridad. León, desde un lugar discreto cerca del trono, la observaba. Vestido con su uniforme ceremonial, su imponente figura irradiaba autoridad, pero sus ojos verdes, a menudo ocultos detrás de una máscara de solemnidad, se posaban en ella con una mezcla de preocupación y fascinación. La veía interactuar, o más bien, evitar interactuar, con los otros invitados. Observó cómo se encogía ante los susurros y las miradas, cómo su belleza natural desafiaba las normas de su mundo y cómo su presencia perturbaba la rígida coreografía social. Mientras tanto, el salón bullía con conversaciones sobre alianzas matrimoniales. Las damas betas, ataviadas con sus mejores galas, desfilaban, compitiendo por la atención del rey alfa. Los señores alfas discutían contratos, tierras y la necesidad de una descendencia fuerte. La estabilidad del reino pendía de hilos de ambición y tradición, y el compromiso de León era la clave. Los murmullos sobre ella, la Omega rescatada, eran como un zumbido constante, una amenaza latente para el orden establecido. Lady Myrna, con su mirada perspicaz, no perdía de vista a Ella, sus labios finos a veces curvándose en una expresión de desaprobación apenas perceptible. Finalmente, León se acercó a ella, su presencia calmando de inmediato la ansiedad que la atenazaba. «Estás hermosa, ella», susurró, su voz profunda resonando solo para ella. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante el bullicio del salón pareció desvanecerse. La cadena... ¿Te sientes bien? Ella tocó el metal, que pulsaba con un calor inusual. Me siento... extraña, como si este lugar no pudiera contenerme, o yo no pudiera contenerme a mí misma. León asintió, una sombra cruzando su rostro. Lo entiendo. Este mundo tiene sus reglas. Las conozco muy bien. Había una melancolía en su voz que ella no había escuchado antes. Una vulnerabilidad que la sorprendió. A veces el peso de la corona se siente insoportable, continuó él con la mirada perdida en la multitud. Mi deber es con el reino, pero hay cosas que el deber no puede dictar. Ella sintió la sinceridad de sus palabras, una confesión tácita de que su presencia, la de ella, ya había alterado el curso de su reinado. Compartían un entendimiento más profundo que las palabras, una conexión tejida por un pasado olvidado y un futuro incierto. En ese momento, la entrada de un nuevo personaje interrumpió su intimidad. El príncipe Duarte, de un reino vecino y aliado, hizo una entrada ostentosa. Un alfa joven, con cabello castaño oscuro y ojos arrogantes, Duarte era conocido por su ambición y su habilidad para desestabilizar. Se abrió paso entre la multitud con una sonrisa calculada, sus ojos fijos en ella. «Su Majestad León», dijo con un tono que denotaba un respeto superficial. «Es un placer asistir a vuestro baile. Y debo decir que la joya más exquisita de vuestro reino no se encuentra en vuestra corona, sino a vuestro lado». Su mirada evaluó a ella de arriba abajo, deteniéndose en la cadena. «Una omega, ¿verdad? Tan delicada». Ella sintió un escalofrío de repulsión. El tono de Duarte era condescendiente, posesivo. León interpuso su cuerpo ligeramente entre ellos, su postura endureciéndose. «Príncipe Duarte». La voz de León era una advertencia velada. «Ella es mi invitada». Duarte se rió, ignorando la tensión.
Por supuesto, Majestad, pero incluso la más delicada de las flores necesita protección. Permítame, hermosa Omega, ofrecerle mi compañía por un momento. Quizás el rey esté demasiado ocupado con los asuntos del reino para notar la belleza que tiene a su lado. Extendió una mano hacia ella, con una sonrisa provocadora, su intención clara: desafiar a León, reclamar a ella como un trofeo. Ella retrocedió instintivamente, la cadena en su cuello ardiendo. El coqueteo de Duarte era un asalto, su mirada un desafío. Justo cuando los dedos de Duarte estaban a punto de rozar su brazo, una oleada de rabia y miedo se apoderó de ella. Era la misma sensación que había precedido a la tormenta en sus sueños. Una energía latente estalló. Las velas en el candelabro más cercano parpadearon violentamente. Sus llamas se estiraron hacia el techo antes de extinguirse con un siseo. Un escalofrío helado recorrió el salón, seguido por un repentino estallido de un jarrón de cristal cercano, que se hizo añicos con un sonido seco, esparciendo fragmentos brillantes por el suelo. El silencio fue ensordecedor. La música se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, que jadeaba, sus manos ligeramente temblorosas, una fina neblina de energía apenas visible flotando alrededor de sus dedos. Duarte la miró con una mezcla de sorpresa y temor. León, que la había estado observando con atención desde que Duarte se acercó, la tomó del brazo, su toque firme y protector. La cadena en su cuello brillaba ahora con una luz plateada intensa, un reflejo del poder que acababa de liberar. León la miró, sus ojos verdes ahora fijos en ella con una intensidad que trascendía el asombro. Había sido testigo de la chispa, el poder latente que ella había reprimido, y la pregunta que flotaba en el aire era tan palpable como la electricidad que aún se sentía en la sala. ¿Qué haría el rey Alfa ahora que sabía que la Omega no era solo un recuerdo, sino una tormenta en sí misma? El silencio que siguió al estallido del jarrón fue tan opresivo como el hedor a miedo que aún flotaba en el aire. Todos los ojos, desde el más humilde sirviente hasta los alfas y betas de la más alta cuna, se clavaron en ella. Su corazón latía salvajemente, su respiración era superficial, y el terror de la memoria de la tormenta se arremolinaba en su mente, amenazando con consumir la frágil fachada que había mantenido durante años. La neblina de energía alrededor de sus dedos se disipó, pero la sensación de la electricidad residual permanecía. León la sujetó firmemente del brazo, su toque una mezcla de ancla y cable de seguridad. La cadena de plata en su cuello brilló con una intensidad que casi cegó, un faro en la penumbra del shock general. Su mirada se encontró con la de Ella, y en esos ojos verdes, ella no vio condena, sino una mezcla compleja de asombro, preocupación y algo que rozaba la aceptación, incluso el reconocimiento. «Un pequeño accidente», declaró León, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, rompiendo el hechizo de silencio. La acústica de la sala, sin duda. Nadie se atrevió a contradecir al rey Alfa, pero los murmullos, ahora más bajos y cargados de un nuevo tipo de temor, comenzaron a extenderse. Lady Myrna, con sus ojos afilados, no perdió detalle, y la expresión de desaprobación en su rostro se profundizó. Su mirada posada en ella con una intensidad casi hostil. León guió a ella lejos del centro de atención, su cuerpo protegiéndola de las miradas curiosas y juiciosas. Los músicos, con manos temblorosas, reanudaron una melodía suave, intentando restaurar una apariencia de normalidad. Pero la noche ya había sido marcada. Ella era más que la Omega rescatada.
Era la Omega con un poder innegable, una tormenta en sí misma. Los días siguientes al gran baile fueron una danza de sombras y susurros. El castillo, antes un lugar de opulencia extraña, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio, no por un enemigo visible, sino por las habladurías y las expectativas que la rodeaban. Ella permanecía en sus aposentos la mayor parte del tiempo, la cadena de plata en su cuello su único consuelo. El incidente del jarrón la había dejado en un estado de temor y excitación. Temía la magnitud de su poder, la destrucción que podía causar, pero también sentía una punzada de alivio al saber que ya no estaba completamente indefensa. Se sentía más segura bajo la atenta vigilancia de León, cuya presencia era una constante tranquilizadora. León, por su parte, se sumergió en los deberes del reino, pero su atención nunca se apartó por completo de ella. Las reuniones con consejeros, los informes de las provincias, todo se filtraba a través de la lente de esta nueva revelación. Lady Myrna no dejó pasar la oportunidad de alimentar sus miedos. Su Majestad, le dijo una tarde, mientras revisaban mapas del reino, el incidente del baile fue inusual. La gente habla. Un Omega con tales habilidades podría desestabilizar la corte. Es un precedente peligroso, especialmente con las tensiones con el príncipe Duarte y otros reinos vecinos que observan nuestra debilidad. Las palabras de Myrna eran un veneno lento, sembrando dudas sobre la naturaleza de ella y su impacto en la estabilidad de un reino que ya se sentía amenazado por fuerzas externas. León la escuchaba, su mandíbula tensa, las palabras de Myrna resonando con sus propias preocupaciones por la seguridad de su gente. A pesar de las presiones, la conexión entre León y ella se profundizaba. Él la buscaba en los jardines, en la biblioteca, sus encuentros cada vez más personales, sus conversaciones más íntimas. Ella encontró en él un refugio, un oído atento. Su presencia, su calma le permitieron a ella vislumbrar la posibilidad de aceptar su poder, en lugar de temerlo. Una tarde, León la llevó al lago Cristal, un lugar remoto dentro de las vastas tierras del castillo, donde el agua era tan prístina que reflejaba el cielo como un espejo. El aire era fresco y el sol poniente pintaba el horizonte con tonos de naranja y púrpura. Se sentaron a la orilla, el silencio solo roto por el suave chapoteo de las olas. «Este lugar me da paz», dijo León, su voz un murmullo suave. «A veces, la corona se siente como una jaula. El reino es vasto, ella, y las amenazas se ciernen como sombras». Miró al horizonte, sus ojos verdes cargados de una preocupación que ella había visto pocas veces. Duarte, sus ambiciones no son nuevas, pero ahora con lo que ocurrió en el baile, él y otros verán una oportunidad, una debilidad. Ella lo observó, notando la carga en sus hombros, la vulnerabilidad en su voz. La cadena de plata en su cuello comenzó a calentarse, como si respondiera a la angustia de León. Fue en ese momento, sintiéndose segura a su lado, confiando en su protección y la profunda conexión que compartían, que ella decidió hablar. Era hora de la verdad. «León», comenzó, su voz apenas un suspiro, «el jarrón, las velas, no fue un accidente». Sus ojos azules se fijaron en los de él, llenos de aprensión, pero también de una nueva determinación. «Es mi poder, una parte de mí que siempre he temido». Se inclinó hacia el agua cristalina, rozando la superficie con la punta de los dedos. Una leve ola se formó, diminuta, casi imperceptible, pero significativa. «Siempre he sentido una conexión con el agua,
puedo sentirla, controlarla. Cuando era niña, en el campo, durante la tormenta de la que tengo vagos recuerdos, la usé, la tormenta, el caos, para escapar. Fue aterrador. Sentí que podía destruir todo a mi paso. Ella retiró la mano, temiendo una reacción de repulsión. Por eso me asusta, por eso lo reprimí, porque sé lo que puedo hacer y sé lo que la gente teme, lo que la corte teme, lo que Mirna teme. Se llevó la mano a la cadena. Es la primera vez que lo confieso en voz alta. Es lo que la cadena prometió proteger, ¿verdad? Mi esencia. León la miró, sus ojos verdes fijos en la superficie del lago donde sus dedos habían estado. Su rostro era una máscara de asombro y comprensión, pero también de una indescifrable complejidad. Ella había confiado en él con la verdad más profunda de su ser, una verdad que la convertía en algo más que una omega indefensa. Era una fuerza de la naturaleza. La confesión de Ela flotó en el aire, mezclándose con la brisa vespertina. El crepúsculo se cernía, tiñendo el lago de sombras profundas. ¿Cómo reaccionaría León, el rey Alfa, el protector de su reino, ante una verdad tan monumental? ¿Vería en su poder una amenaza inminente o la promesa de una fuerza que podría cambiar el destino de su mundo? La cadena de plata en el cuello de Ela brilló con un pulso constante, un reflejo silencioso de la pregunta sin respuesta que colgaba entre ellos. La confesión de ella, la revelación de su poder elemental, no encontró en León la repulsión que ella había temido. Sus ojos verdes, en lugar de juicio, reflejaban una profunda comprensión. No era un miedo desconocido lo que veía, sino el eco de una fuerza antigua que reconocía. En ese momento, a la orilla del lago cristal, la cadena de plata en el cuello de ella resplandeció con una intensidad que no era solo un reflejo de su poder, sino de una verdad desvelada. León, con un gesto lento y deliberado, tomó su mano, su toque infundiendo una calma que ella no sabía que necesitaba. «Siempre lo supe, en alguna parte de mi alma», susurró León, su voz ronca con una emoción contenida. «La cadena no solo protege tu esencia, ella también te guía hacia ella, y a mí me recuerda lo que he estado buscando». Los 2 meses siguientes al baile fueron un crisol para el reino y para su incipiente conexión. La revelación del poder de ella, aunque disfrazada por León como un accidente acústico, se había filtrado. Los susurros en la corte se volvieron más audibles, las miradas más inquisitivas. Lady Mirna, incansable en su defensa de la tradición, redobló sus esfuerzos para influir en León. «Su Majestad el reino está en vilo», insistía Mirna en las reuniones del consejo, su voz afilada como una daga. La presencia de la Omega, con sus peculiaridades, es un riesgo inaceptable. Los rumores se extienden, llegando a los oídos de nuestros vecinos. El príncipe Duarte no es el único que ve esto como una oportunidad para sembrar la discordia o, peor aún, para desafiar vuestro trono. León sentía el peso de la corona más que nunca. Su tiempo se dividía entre sofocar las llamas de la intriga interna y asegurar las fronteras de un reino que, a los ojos de muchos, estaba perdiendo su cohesión. Las noches las pasaba en su estudio, los mapas extendidos, las estrategias militares planeadas, mientras su mente divagaba hacia Ela. Su conflicto era una herida abierta, el deber inquebrantable hacia su reino, que demandaba una unión estratégica y un heredero alfa, contra la creciente e innegable atracción hacia ella, la omega de su pasado olvidado, cuyo poder latente desafiaba cada norma establecida.
Ella, por su parte, pasaba sus días en un estado de introspección, la confesión de su poder liberador y aterrador a la vez. Practicaba en secreto en los baños del castillo, concentrándose en el agua, sintiendo su flujo, aprendiendo a susurrarle, no a dominarla con la furia de una tormenta, sino con la delicadeza de una brisa. La cadena de plata en su cuello era su constante compañera, su calor una guía en este despertar. Una tarde, León, con el semblante cansado, se acercó a ella. «He encontrado un momento», dijo, su voz baja. «Hay un lugar en el bosque antiguo, más allá de los muros, un lugar donde el tiempo se detiene y los viejos secretos aún respiran. ¿Me acompañarías?» Ella asintió, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que esta reunión no sería solo una pausa en la tensión, sino una conversación crucial. Juntos, bajo el manto de la noche, se adentraron en la penumbra del bosque antiguo. Los árboles, centenarios y cubiertos de musgo, formaban una bóveda natural, sus ramas entrelazadas como dedos ancestrales. El aire era denso con el aroma de la tierra húmeda y la magia olvidada. Llegaron a un claro donde un enorme roble, retorcido por los siglos, se alzaba como un monumento viviente. A sus pies, una pequeña fuente natural burbujeaba suavemente. «Aquí», dijo León, su voz cargada de un significado. «Aquí fue donde te encontré, ella, mucho antes de la subasta, cuando éramos niños, cuando la tormenta te desterró y te trajo a mis pies». Ella se llevó la mano a la boca, una imagen vívida explotando en su mente. Ella, una niña pequeña, empapada y temblorosa, la fuente borboteando a su lado, y un niño de cabello negro y ojos verdes que la miraba con asombro y preocupación. La risa de los niños en el jardín, la memoria fragmentada pero inconfundible era de él. Unas lágrimas brotaron de sus ojos. «Fuiste tú», susurró, «fuiste tú quien me encontró, quien no me temió». León asintió, su mirada fija en ella. «Siempre fuiste una tormenta, ella, y siempre me cautivaste, pero ahora el reino está al borde. Mi deber me arrastra en una dirección, pero mi corazón se niega a soltarte». Su voz se quebró, revelando la profundidad de su dilema. La corte exige una alfa de linaje noble, exigen un heredero fuerte, me exigen que te olvide. Mientras León hablaba, la cadena de plata en su cuello, semioculta bajo su túnica, comenzó a emitir un tenue resplandor. Era un pulso constante, una advertencia silenciosa que solo ella pareció notar. El aire en el claro se volvió denso, no con magia, sino con una presencia invasora. De repente, una voz fría y calculada rompió el encanto del momento. «Majestad», dijo, y del denso follaje emergió Lord Valerius, un noble alfa influyente, con una sonrisa serpentina y un séquito de guardias. Sus ojos, como los de Lady Myrna, se fijaron en ella con desaprobación apenas velada. «Disculpe mi intrusión, pero un rey no debería tener citas secretas en el bosque antiguo, especialmente con una Omega que ha demostrado ser tan inestable». Valerius avanzó, su mirada despectiva sobre ella. «El reino necesita estabilidad, Majestad, no fantasías de juventud. Mi hija, Lady Serena, es de noble cuna y tiene un linaje impecable. Una unión con ella consolidaría vuestro poder y acallaría los rumores. O si no, hay otros que estarían encantados de ofrecer la estabilidad que el reino necesita desesperadamente». La cadena de plata en el cuello de León brilló con más fuerza, su luz reflejándose en los ojos de ella. El peligro no era solo para ella, sino para él, su corona, su vida.
La amenaza velada en las palabras de Valerius era inconfundible. Si León no se conformaba, su reino, y quizás él mismo, sufrirían las consecuencias. Ella sintió la urgencia en la cadena, la necesidad de actuar, de proteger a León de un destino que ella, sin querer, había ayudado a precipitar. El bosque, una vez un santuario de recuerdos, se había convertido en un campo de batalla político. ¿Podrían los dos superar este nuevo obstáculo? ¿O estarían condenados a separarse, su amor sacrificado en el altar del deber y la conspiración? Ella sintió la urgencia de la cadena, el latido de su corazón resonando con la luz plateada, exigiendo una elección: su amor o su deber de proteger al rey. La tensión en el bosque antiguo era casi tan palpable como la niebla que comenzaba a levantarse entre los árboles. León se irguió, su figura imponente proyectando una sombra sobre Valerius. «Lord Valerius», dijo León, su voz baja pero cargada de una amenaza apenas velada. «Mi compañía es asunto mío. El reino tiene enemigos más apremiantes que las suposiciones de un noble sobre mi vida personal». Los guardias de Valerius tensaron sus lanzas, pero la mirada del rey Alfa bastó para que el propio Valerius retrocediera un paso. «Nos veremos en el consejo, Lord Valerius, y espero que su lealtad al reino sea tan inquebrantable como la mía». Con una última mirada a ella, cargada de desprecio, Valerius y su séquito se desvanecieron entre los árboles. El silencio que siguió fue denso. León se volvió hacia ella, su rostro una máscara de preocupación. «Es la guerra, ella», susurró, su voz casi inaudible. «Valerius no es el único. Duarte ha estado tejiendo una red de intriga por meses, y los nobles de nuestro propio reino, cegados por la tradición o la ambición, están cediendo a sus susurros. Ven mi debilidad en ti, y en mi negativa a seguir sus antiguas reglas. Nuestro reino está fragmentado y no podremos resistir solos». Ella sintió el peso de sus palabras. La cadena en su cuello ardía, una punzada de culpa mezclada con el miedo a lo que se avecinaba. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, con la voz temblorosa. «Necesitamos aliados». «Rápidamente», respondió León, con la mirada fija en el horizonte oscuro. «Los clanes del sur, los guardianes de la tierra, son viejos amigos, pero su apoyo es insuficiente. Necesitamos lo impensable, un pacto con Aquilonia». Ella levantó una ceja. Aquilonia, el reino de las cascadas, era un antiguo enemigo, famoso por sus domadores de agua y su feroz independencia. Generaciones de alfas habían chocado con sus fronteras. ¿Aquilonia? Pero ellos... Son un pueblo orgulloso, ella, pero también astuto, y sus habilidades con el agua son legendarias. Con tu propio poder, podríamos mostrarles una fuerza que nunca antes han visto. Podríamos forjar una barrera inquebrantable alrededor del castillo, proteger a nuestra gente, pero para eso necesitaré tu poder por completo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. León se sumergió en planes de batalla, mientras ella practicaba en secreto, no solo en los baños, sino en los riachuelos y fuentes más remotas del castillo. La cadena de plata en su cuello respondía a cada comando, cada susurro, potenciando su conexión con el agua. Podía sentir el pulso de los ríos subterráneos, el flujo de las nubes en el cielo. Sin embargo, la sombra de la tormenta de su infancia persistía. El recuerdo de la destrucción la hacía dudar, temer el descontrol. ¿Y si su poder no solo protegía, sino que arrasaba todo a su paso? León notó su vacilación. Una tarde, mientras trazaban rutas hacia Aquilonia en un mapa, la confrontó. «Ella, el reino pende de un hilo.
sé que lo temes, pero no hay tiempo para la duda. Tu poder es nuestra única esperanza real contra la inminente invasión. Su voz era tensa, sus ojos verdes reflejaban una desesperación que ella nunca antes había visto. «León, lo he visto. Lo que puedo hacer», respondió ella con la voz apenas un susurro. «No es solo control, es caos. Si lo desato por completo, ¿qué pasará? ¿Podré detenerlo? ¿Qué pasará con la gente inocente?» León se levantó bruscamente, el mapa arrugándose ligeramente bajo su mano. «No hay tiempo para la delicadeza. Si no lo usas, morirá más gente. ¿Entiendes el dilema en el que me encuentro? Mi corazón te protege, pero mi deber me exige que te pida lo imposible. ¡Que arriesgues todo!» La riña, la primera de esa naturaleza, dejó un sabor amargo en el aire. Él se sentía traicionado por su reticencia y ella herida por su aparente falta de comprensión. A pesar de su tensión, el viaje a Aquilonia no podía posponerse. León organizó una pequeña delegación que incluía a algunos de sus alfas de confianza y, para sorpresa de Ella, a Cael, un guerrero curtido del clan de las Cascadas, famoso por su lealtad a la corona de Aquilonia. Cael era un hombre de pocas palabras, con una cicatriz cruzando su ceja y una mirada de desconfianza que se posaba en ella como si fuera un bicho raro. Su presencia era un recordatorio constante de la enemistad histórica y de que la confianza era un privilegio, no un derecho. El viaje fue arduo, a través de montañas escarpadas y valles traicioneros. Cael, aunque un aliado a regañadientes, demostró ser un guía invaluable, conociendo cada sendero oculto y cada fuente de agua del territorio de Aquilonia. Durante las noches frías, mientras se reunían alrededor de una fogata, ella intentaba interactuar con Cael, pero él solo ofrecía monosílabos. Finalmente, llegaron a la fortaleza de Aquilonia, una ciudad excavada en la ladera de una cascada gigantesca. El aire vibraba con la energía del agua. La reunión con el rey de Aquilonia, un alfa venerable pero con ojos astutos, fue tensa. León presentó su propuesta, hablando de la amenaza común de Duarte, de la necesidad de unidad y, finalmente, de las extraordinarias habilidades de ella. El rey de Aquilonia observó a Ella y luego a Cael. «Alna, las viejas heridas tardan en sanar, Rey León», dijo el monarca. «Su omega es inusual, demasiado inusual. La guerra es una cosa, la magia salvaje, otra muy distinta. Cael, ¿qué piensas de esto?» Cael, para sorpresa de todos, especialmente de ella, dio un paso adelante. «Mi rey», dijo Cael, su voz profunda, «he sentido su presencia. El poder es real, pero la Omega duda. Su corazón no está completamente decidido a abrazar la fuerza que tiene dentro». Sus palabras fueron un golpe para ella, una confirmación de su propio miedo, expresado por un extraño. Cael, a pesar de su desconfianza, había percibido su conflicto interno. La guerra no esperaba la decisión de un rey o la resolución de un conflicto personal. Los informes de espías comenzaron a llegar. Las tropas de Duarte se estaban moviendo. La invasión era inminente. León miró a ella, suplicante. Ella miró a Cael, que la observaba con una expresión indescifrable. La cadena en su cuello palpitaba frenéticamente. El tiempo se agotaba. ¿Podría ella superar su miedo y desatar el poder que tanto había reprimido? ¿Podrían León y ella forjar una alianza sólida? ¿O el reino caería antes de que tuvieran la oportunidad de luchar? La noticia de la inminente invasión se hizo carne con el sol poniéndose tras las montañas de Aquilonia. Los tambores de guerra de Duarte retumbaron a través de los valles, un presagio oscuro que heló la sangre. Pero la noche de la batalla no trajo oscuridad, sino una luna llena, grande y brillante,
que parecía observar desde lo alto, tiñendo el paisaje con una luz fantasmal. Los clanes de Aquilonia, finalmente convencidos por la desesperación de León y un atisbo del poder de ella, se habían unido a la fortaleza del rey Alfa, formando una alianza improbable. León estaba en las almenas más altas del castillo, su figura proyectándose contra la luna. Su armadura ceremonial, pulida hasta brillar, no ocultaba la tensión en su rostro. Sus ojos verdes, normalmente un faro de determinación, reflejaban la grave responsabilidad que pesaba sobre él. A su lado, ella observaba el horizonte, la cadena de plata en su cuello ardiendo con una anticipación nerviosa que se mezclaba con su propio terror. Cael, el guerrero de Aquilonia, se encontraba cerca, sus ojos aguileños escudriñando la distancia con una calma tensa. Su desconfianza hacia Hela no había desaparecido, pero un respeto cauteloso había comenzado a germinar. La invasión llegó con una ferocidad brutal. Las hordas de Duarte, innumerables y sedientas de sangre, cubrieron el paisaje, sus antorchas brillando como un mar de luciérnagas malévolas. León dio la orden de ataque, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. El aire se llenó con el choque de espadas, el grito de batalla de los alfas y betas, y el silbido de las flechas. La batalla era un torbellino de acero y fuego, y el castillo, una vez un refugio, se convirtió en el epicentro de un infierno. León lideraba desde el frente una fuerza imparable. Su espada brillaba bajo la luna, derribando enemigos con una habilidad feroz. Pero las fuerzas de Duarte eran implacables, y el asalto a las murallas del castillo era una ola constante. Los defensores fueron empujados hacia atrás. La derrota parecía inminente. Lord Valerius, que se había unido a regañadientes a la defensa del castillo, observaba con pánico, mientras Lady Myrna, desde un punto de observación seguro, sentía que sus peores temores se materializaban. Ella observaba el caos desde la torre, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La cadena de plata en su cuello no solo brillaba, ardía con una luz intensa, pulsando al ritmo de la furia de la batalla. Podía sentir el pulso del agua subterránea, el fluir de las nubes sobre su cabeza, el rugido de la luna sobre el lago cristal. El miedo de su infancia, el temor a desatar la destrucción, luchaba con la desesperación de ver a León luchar una batalla perdida. De repente, un grito ahogado. Un grupo de soldados de élite de Duarte había flanqueado a León, rodeándolo. Una hoja brillante se elevó, descendiendo hacia su espalda. El mundo de ella se detuvo. El rostro de León, su coraje, su vulnerabilidad en el bosque antiguo, el eco de su promesa, todo se fusionó en un solo pensamiento: protegerlo. La vacilación se rompió. Los recuerdos de la tormenta de su infancia no eran una maldición, sino una guía. La cadena de plata en su cuello estalló en un fulgor cegador, una extensión de su propia voluntad. Ella extendió sus manos, ya no temiendo la magnitud de su poder. Del aire, de las piedras, del mismo éter, el agua respondió a su llamado. Una densa niebla fría surgió de la tierra, envolviendo a los soldados de Duarte que rodeaban a León, cegándolos, ralentizándolos. El agua en los fosos del castillo, antes estancada, se elevó en un rugido atronador, formando barreras y escudos que desviarían las rocas de las catapultas y las flechas de los arcos. Pero fue en el aire donde su poder alcanzó su cenit.
Las nubes sobre el castillo se arremolinaron furiosamente, un vórtice celestial que, bajo la luz de la luna llena, brillaba con un azul eléctrico. Rayos de energía, no de trueno sino de una fuerza elemental pura, danzaron en la distancia, no para destruir al azar, sino para dispersar las formaciones de Duarte, creando pasajes para las tropas aliadas. La naturaleza misma parecía respirar con ella, el viento y la lluvia bailando a su voluntad. Una sinfonía de caos controlado. El suelo tembló bajo sus pies, mientras un río subterráneo convocado por su poder formó un torbellino que arrastró a los soldados de Duarte lejos de las murallas, hacia los barrancos. León, salvado por la niebla y el torbellino, se volvió hacia la torre. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, que ardían con una luz plateada, reflejo de la cadena y del poder que fluía a través de ella. En ese momento no hubo espacio para el deber ni las expectativas de la corte. Solo había asombro, alivio y una gratitud abrumadora. La Omega, la que había temido su propio poder, se había convertido en la salvación del reino. Kael observó con una mezcla de respeto y temor, sus ojos oscuros fijos en la Omega que manipulaba la fuerza de la naturaleza. Era una visión que el clan de las cascadas nunca había creído posible, una conexión tan profunda con el agua que trascendía la mera doma. A pesar de la intervención de ella, la batalla continuó. Las fuerzas de Duarte eran demasiadas. Las barreras de agua se mantenían, pero los alfas y betas aliados estaban agotados. La derrota parecía inminente, un fantasma que se cernía sobre ellos. León se abrió paso a través de la carnicería, subiendo por la torre, los ojos fijos en ella. La encontró de pie, el poder todavía pulsando a través de ella, agotada pero resuelta. Ella, jadeó, tomándola por los brazos, su rostro manchado de sangre y sudor. «Lo has hecho, nos has salvado». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido de su corazón, su propio cuerpo tembloroso por el esfuerzo. «No es suficiente», susurró, su voz cargada de desesperación. «Todavía vienen, no puedo». León la sujetó con más fuerza, su aliento en su cabello. «Has desatado la tormenta, mi ella. Has aceptado tu poder, y por esto, te amaré hasta mi último aliento». Sus palabras, una confesión cruda en medio de la guerra, llenaron el aire con una verdad que la cadena de plata había susurrado desde el principio. Sus miradas se encontraron de nuevo. Una promesa silenciosa, un amor que había florecido en el corazón de la tormenta. Pero afuera, los gritos de la batalla aún resonaban. Las puertas del castillo estaban a punto de ceder. El amanecer traería la esperanza de un nuevo día o el final de su mundo. ¿Qué sería de su amor si uno de ellos no sobrevivía a la noche? La noche, que había sido un testigo silencioso de la furia desatada, comenzó a ceder ante los primeros tintes grises del amanecer. Los tambores de guerra de Duarte se silenciaron, no por derrota total, sino por una retirada estratégica, prometiendo un retorno aún más brutal. El castillo, aunque salvado de la invasión, era una sombra de su antigua majestuosidad. Las murallas estaban dañadas, las piedras melladas por el impacto de las catapultas, y el aire aún olía a sangre, humo y la persistente fragancia del jazmín que inexplicablemente había sobrevivido al caos. León encontró a ella de pie en lo alto de la torre, exhausta, su cuerpo tembloroso por el esfuerzo, pero sus ojos azules todavía brillaban con la luz plateada de la cadena. Había sido la tormenta encarnada, la fuerza elemental
que había desviado el torbellino de la invasión. Se acercó a ella. Sus brazos la rodearon con una urgencia que trascendía la gratitud. Era una necesidad profunda, una confirmación silenciosa de que ambos habían sobrevivido. Ella se aferró a él, las lágrimas silenciosas empapando su uniforme manchado. Las heridas físicas eran superficiales, pero las cicatrices emocionales ya comenzaban a marcarse. Había salvado a su rey y a su reino, pero el precio había sido enfrentarse a la magnitud de su propio poder, a la destrucción que podía desatar. La cadena de plata en su cuello, ahora más que un símbolo de conexión, era el nexo de una promesa cumplida y un poder despertado, pero también el recordatorio de la delgada línea entre la salvación y la aniquilación. Los días posteriores a la batalla fueron un lento y doloroso despertar. El castillo era un hospital de campaña, sus pasillos resonaban con los lamentos de los heridos y el silencio de los caídos. León, aunque victorioso, se movía como un fantasma, su rostro cincelado por la pena y el cansancio. Hablaba con los clanes aquilonios, consolidando una alianza que antes parecía imposible, y con sus propios nobles, que ahora lo veían con una mezcla de respeto y temor por el poder de la Omega. Lady Myrna y Lord Valerius, aunque acallados por la contundente demostración de poder, seguían siendo sombras de duda, susurraban sobre la magia salvaje de ella y la inestabilidad que representaba para el orden. Kael, por su parte, observaba a ella con una nueva y silenciosa reverencia, una aceptación de su poder que trascendía su desconfianza inicial. Pero la victoria había sido pírrica. El reino seguía fragmentado, las heridas no eran solo físicas. Necesitaban más que una alianza militar. Necesitaban una verdadera sanación. León, con una decisión que sorprendió a su consejo, propuso un viaje al Templo del Olvido, un santuario ancestral oculto en las profundidades del bosque antiguo, donde se decía que los viejos pactos se renovaban y las almas encontraban consuelo. Fue en el camino hacia ese templo, días después, cuando ambos pudieron encontrar un momento de relativa paz. El bosque, a pesar de las recientes batallas en sus cercanías, conservaba una serenidad ancestral. Caminaban en silencio, los guardias a una distancia respetuosa. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles centenarios, dibujando patrones danzantes en el suelo. Ella seguía sintiendo el peso de las miradas, los susurros sobre la Omega que había salvado el reino. A pesar de haber usado su poder para el bien, la sociedad alfa la seguía viendo como una anomalía, una amenaza. «León», comenzó ella, su voz apenas un murmullo, «¿crees que alguna vez podré encajar? Soy una Omega, y mi poder, lo que hice, no es lo que ellos esperan». Su mano subió a la cadena de plata, que pulsaba suavemente. «He visto la destrucción que puedo causar. ¿Y si un día no puedo controlarlo? ¿Y si me convierto en lo que más temen?» León detuvo su paso, girándose para mirarla. La fatiga en sus ojos verdes era profunda, pero también había una luz de comprensión inquebrantable. «Ella», dijo, tomando sus manos, su tacto cálido y reconfortante, «no eres solo una Omega, eres la portadora de una fuerza antigua, un don que ha salvado a nuestro pueblo. El miedo es natural, pero no te definirá». Suspiró, su mirada perdiéndose en las profundidades del bosque. «Mi abuelo me enseñó que un rey no es solo fuerza, sino también sabiduría y compasión. He gobernado con la mano de hierro que se me exigía, pero tú
tú me has mostrado que hay otra forma, que la verdadera fuerza radica en la verdad y en la aceptación de lo que somos, por más diferente que sea. Él se arrodilló, su rostro cansado elevándose para encontrar el suyo. Yo también llevo mis cicatrices, ella, no solo de esta batalla, sino de la soledad de la corona, del peso de las expectativas. Te confieso que a menudo he temido no ser suficiente, que mi liderazgo llevaría al reino a la ruina. Pero contigo siento que puedo ser el rey que este reino necesita. No el que la tradición exige, sino uno nuevo, uno que valore lo que es real y verdadero. Ella sintió que el nexo de la cadena, que ahora era una parte intrínseca de su ser, vibraba con una nueva esperanza. «¿Y yo?», susurró ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo te elijo, León. Te elijo a ti y el futuro que podemos construir, sin miedo a lo que soy». León se puso de pie, sus ojos verdes ahora brillando con una luz renovada. Entonces, juntos. El camino hacia la sanación es largo, pero no lo recorreremos solos. A medida que el templo del olvido, una estructura antigua de piedra cubierta de enredaderas, se alzaba en la distancia, la promesa de una nueva era parecía palpable. La cadena de plata, en su cuello y en el de León, ya no era solo un recuerdo de un pasado olvidado o un escudo contra el peligro. Era el emblema de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, un pacto forjado en la adversidad y el amor. Pero, ¿conseguirían realmente la redención para un reino herido y un nuevo comienzo para ellos mismos en un mundo que aún se aferraba a sus viejas jerarquías? La búsqueda apenas comenzaba. El Templo del Olvido, una estructura ancestral de piedra cubierta de enredaderas, se alzaba ante ellos, no como un santuario de paz, sino como un presagio. El aire, denso y cargado, vibraba con una energía discordante. Cael, el guerrero de Aquilonia, se tensó, sus ojos examinando el bosque con la agudeza de un halcón. Los guardias se prepararon, sus manos en las empuertas de sus espadas. Ella, al lado de León, sintió que la cadena de plata en su cuello emitía un frío gélido, una advertencia inconfundible. «No es el templo que recordaba», murmuró León, su voz áspera, sus ojos verdes oscurecidos por la preocupación. Había una sombra, una corrupción que parecía manar de las antiguas piedras. Una risa áspera rompió el silencio del bosque. Del portal del templo emergió el príncipe Duarte, flanqueado por Lord Valerius y Lady Myrna. Su rostro, iluminado por la luz pálida del amanecer, era una máscara de triunfo. «Majestad», espetó Duarte, su voz teñida de veneno, «llegáis justo a tiempo para presenciar el fin de vuestro reinado y el amanecer del mío. Este templo, un nexo de poder olvidado, será el lugar donde vuestra estirpe y vuestra omega anómala serán purgados. La sangre de un alfa y una omega se unirá, sí, pero no en un pacto, sino en un sacrificio. Uno que me otorgará el control de este reino y de los vuestros». Valerius sonrió con suficiencia, y Myrna, con sus ojos gélidos, asintió, su lealtad al orden tradicional superando cualquier vestigio de decencia. Habían conspirado con Duarte, convencidos de que León, al proteger a ella, había debilitado el reino. La ira hirvió en León. «Duarte, tu ambición te ha cegado». Desenvainó su espada, el metal brillando con una luz plateada al reflejar los primeros rayos del sol. Los guardias y Cael avanzaron, preparándose para la batalla. La lucha fue feroz.
León, un torbellino de acero y determinación, se lanzó contra los soldados de Duarte, su habilidad en combate legendaria. Kyle, con la fuerza silenciosa de las cascadas, luchó a su lado, cubriendo sus flancos. Ella observaba la cadena de plata ardiendo en su cuello, su mente un torbellino de miedo y determinación. Intentó convocar el agua, pero el aire del templo parecía sofocar su poder, volviéndolo errático y débil. La corrupción de Duarte había envenenado el lugar, interrumpiendo su conexión. Duarte, con una sonrisa cruel, apuntó una daga hacia Ella. La Omega, demasiado débil para desatar su verdadero poder. Será la primera en caer. Se abalanzó sobre ella, mientras Valerius y Mirna miraban con anticipación. León, viéndolo, gritó el nombre de Ella, un grito que llevaba el peso de su amor y su desesperación. En ese instante su espada se encontró con la de Duarte, haciendo sonar un eco metálico, pero los enemigos eran muchos, y la distracción de proteger a ella lo dejó expuesto. ¡Ella! ¡Ahora!, rugió León, su voz resonando en el templo. ¡No temas! ¡Oh! ¡Recuerda quién eres! ¡Nosotros somos uno! Ella cerró los ojos, la cadena en su cuello pulsando con una urgencia febril. Las palabras de León, la imagen de él luchando por ella, el recuerdo de su risa infantil en el jardín, todo se fusionó. Su miedo a la destrucción se desvaneció, reemplazado por la necesidad de proteger, de salvar. Esta vez, el poder no nacería del caos, sino del amor y la unión. Al abrir los ojos, una luz plateada deslumbrante emanó de la cadena, no solo de su cuello, sino también de la que León llevaba oculta bajo su uniforme. Sus ojos se encontraron, y una conexión inquebrantable, una oleada de energía fluyó entre ellos. Era la esencia compartida, la promesa forjada. Ella extendió sus manos, no con el salvaje abandono de la infancia, sino con una calma resuelta. León, sintiendo la oleada de poder, colocó su mano sobre la de ella, anclándola, canalizando su propia fuerza, su voluntad de proteger, hacia el poder elemental de ella. El templo tembló. Las paredes, antes silenciosas, resonaron con un murmullo primigenio. El agua, el aire y la tierra, que Duarte había intentado subvertir, se rebelaron. Un torbellino de agua cristalina, purificada y controlada por la voluntad unida de ella y León, surgió del centro del templo, envolviendo a los soldados de Duarte y desarmándolos sin herirlos. Los vientos se levantaron, disipando la oscuridad, limpiando la corrupción del aire. La tierra misma se alzó, formando barreras que separaron a Duarte, Valerius y Mirna de sus tropas, inmovilizándolos. Duarte, petrificado, intentó moverse, pero la fuerza elemental era ineludible. Valerius y Mirna, con los rostros pálidos, observaron el poder que habían subestimado. «Esta es la verdadera fuerza, príncipe Duarte», declaró León, su voz profunda y resonante, su mano aún entrelazada con la de ella. «No es la dominación, sino la unión. No es la tradición ciega, sino el amor y la verdad». El poder de ella, anclado en la inquebrantable voluntad de León, se había manifestado en su forma más pura, no destructiva, sino protectora y purificadora. El templo, liberado de la corrupción, brilló con una luz suave y restauradora. Duarte fue capturado, su ambición deshecha. Valerius y Mirna, despojados de su influencia y poder, se enfrentaron a la justicia del reino. La alianza con Aquilonia se selló no solo con acuerdos, sino con el respeto por una fuerza que trascendía los antiguos conflictos. Kyle,
Al ver el despliegue de poder y la unión de los dos, se inclinó con una reverencia que ya no era silenciosa, sino profunda y sincera. Han pasado años desde la batalla del Templo del Olvido. El reino de León y ella florece, un faro de una nueva era. Las rígidas jerarquías Alfa y Omega se han suavizado, desdibujadas por la demostración de que la verdadera fuerza y el liderazgo pueden nacer de la unidad, sin importar el linaje. El Templo del Olvido, restaurado a su antigua gloria, es ahora un lugar de peregrinación, un símbolo de sanación y nuevos comienzos. León y ella gobiernan juntos, no como rey y consorte por título, sino como dos pilares inquebrantables de un reino. Sus vidas están entrelazadas, cada decisión, cada desafío, enfrentado como uno solo. Él, el rey Alfa, que aprendió que la verdadera fuerza está en la compasión y la apertura. Ella, la Omega, que aceptó su poder, no como una maldición, sino como un don para proteger y guiar. Sus traumas se han curado, reemplazados por una resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. En sus manos, la cadena de plata no es un mero adorno. Ahora es un símbolo de su amor inquebrantable, una unión de almas y poderes que ha redefinido no solo sus vidas, sino todo un reino. La cadena, que una vez significó protección, ahora emana un brillo constante y cálido, un testimonio de fuerza, resiliencia y la inquebrantable promesa de un futuro que construyeron juntos, donde el amor y la verdad siempre prevalecen.